que pesa hasta 300 gramos, entra en la palma de tu mano y bombea miles de litros de fluido por día. Seguro adivinaron, el corazón humano. Es un órgano asombroso que late alrededor de 100.000 veces por día, es decir, aproximadamente 35 millones de latidos por año y 2.5 mil millones de latidos en una vida promedio. Considerando su tamaño, el corazón bombea bastante, y cuando ejercitamos, incrementamos la demanda que hay sobre el corazón. En este video hablaremos de algunos de los geniales ajustes que el corazón y el sistema cardiovascular hacen cuando pasamos de un estado de reposo a un estado de ejercicio intensivo. También discutiremos algunas asombrosas adaptaciones que pueden ocurrir con el corazón cuando sigues ejercitando. Creo que los números y los cambios los sorprenderán. Bien, pasemos directo al corazón. Comencemos con dar una imagen general del corazón y su relación con el tejido muscular que usaremos durante el ejercicio. Todos tenemos una buena idea de que el corazón es una bomba y su trabajo es bombear sangre a los tejidos del cuerpo. Tengan en cuenta que nos centraremos en el tejido muscular en este ejemplo, pero estos principios pueden aplicarse a otros tejidos del cuerpo. Echemos un vistazo a esta disección de corazón que tenemos en la bandeja y pueden ver que hemos hecho un cierto trabajo de disección. Hemos abierto una cámara aquí y otra cámara aquí y pueden ver los vasos sanguíneos de los que hablaremos en un segundo. Cuando hablamos de llevar la sangre efectivamente al tejido muscular, tenemos que hablar de la cámara más poderosa del corazón, el ventrículo izquierdo. Y donde mirábamos antes es una vista interior del ventrículo izquierdo, la cámara más poderosa del corazón, porque debe bombear sangre a todo el cuerpo. Y pueden ver lo gruesa que es la pared muscular, en especial al compararla con el grosor del ventrículo derecho, que solo debe bombear sangre a los pulmones. Como ven, es más delgada. Pero este ventrículo izquierdo, al bombear, bombeará sangre a través de una válvula y hacia este tubo que pueden ver que sale por aquí llamado aorta. Ahora les enseñaré la aorta en otra disección. Podrán ver y apreciar lo enorme que es la aorta y la elasticidad que tiene. Esta cosa es del tamaño de una manguera de jardín y es la arteria más grande del cuerpo humano. Tengan en cuenta que las arterias son las que sacan la sangre y la aorta es la arteria principal. Tiene múltiples ramas de otras arterias saliendo de ella como accesos que llevan sangre a la cabeza, al cuello, a los brazos, al tronco, inclusive hasta las piernas. Y hablando de extremidades, usemos algunos músculos como los cuádriceps que tanto amamos, ya que lo entrenamos con tantos ejercicios, para ayudar a completar esta imagen de cómo el corazón lleva sangre al tejido muscular. Aquí están observando una vista anterior o frontal del muslo derecho. Pueden ver algunos cuádriceps expuestos. De hecho, reflejaré este músculo genial llamado músculo sartorio para que veamos la increíble arteria femoral. Deben imaginar que cuando la sangre pasa por la arteria femoral, habrán ramificaciones arteriales más pequeñas penetrando en el tejido muscular alrededor. Y mientras estas arterias se ramifican, se achican y penetran el tejido, comenzaremos a cambiar el nombre de arteria a arteriola, arteriola siendo una arteria pequeña. Esas arteriolas luego pasarán a otra vía sanguínea llamada capilares, y aquí es donde la magia sucede. Los capilares son diminutos vasos que permiten el intercambio entre el torrente sanguíneo y el tejido. En el caso del músculo en ejercicio, la demanda de oxígeno aumentará drásticamente. El oxígeno se distribuirá de la sangre al tejido muscular y al mismo tiempo, todo el dióxido de carbono y los desechos metabólicos del músculo entrarán en los capilares y por lo tanto en la sangre. Entonces veremos un intercambio entre estos dos. Decimos que ese capilar tiene sangre desoxigenada porque está baja en oxígeno pero alta en dióxido de carbono. Luego fluirá hacia una vénula, que es una vena pequeña, y drenará hacia venas más grandes. Dejará el tejido muscular y, en vez de ir a la arteria femoral, se drenará hacia una vena como la vena femoral. Y decimos que las venas vuelven al corazón. Y es justo ahí donde vamos. Toda esa sangre desoxigenada del cuerpo va a fluir hacia esta cámara que llamamos la aurícula derecha. Esta aurícula luego pasará esa sangre al ventrículo derecho que señalo aquí, del cual ya hablamos antes, que llevará la sangre a los pulmones, lo que es muy importante para deshacernos del dióxido y llevar más oxígeno hacia el cuerpo. Esa sangre oxigenada entonces volverá hacia la aurícula izquierda, y abriré esto para que lo vean claramente. Ya está en la aurícula, esa sangre pasará a donde comenzamos, en esta poderosa cámara llamada el ventrículo izquierdo. Quizás notaron que no mencioné los nombres específicos de las válvulas, es porque será el cuestionario de este video.
¿Puede nombrar las 4 válvulas del corazón? Si eres el primero en poner la respuesta correcta, vamos a fijar tu comentario. Tengan en cuenta que en este flujo que hemos descrito ocurre tanto durante el reposo como durante el ejercicio. Es solo que al ejercitar veremos cambios dramáticos en ese flujo y en el gasto del corazón. Algo que quiero mencionar es que al hablar de salud, bienestar y actividad física, para un corazón fuerte y estable, es importante sentirse bien y proveer al cuerpo con los nutrientes que necesite. Volviendo a este concepto del corazón y los vasos entregando sangre efectivamente al músculo durante un ejercicio, podemos volver al ejemplo del cuádriceps que cuando se entrena a este o cualquier otro músculo, la demanda de oxígeno sube drásticamente. O sea que necesito más sangre para ese tejido muscular. Pero, ¿de qué tanto incremento de sangre estamos hablando desde un músculo en reposo a uno en ejercicio? Les daré algunos números. Si tomáramos un músculo en reposo y viéramos el promedio de flujo de sangre, veríamos que es de 3 a 4 mililitros por minuto por 100 gramos de tejido muscular. En otras palabras, si tomáramos un segmento de 100 gramos de este cuádriceps en reposo, veríamos entre 3 y 4 mililitros pasando por minuto. Pero al ejercitar, puede subir hasta 200 mililitros por minuto en esos mismos 100 gramos de tejido muscular. Si eso no les sorprende o impresiona, de hecho, han medido en los cuádriceps de maratonistas de elite un cambio de hasta 400 mililitros por minuto en esos mismos 100 gramos de tejido muscular. ¡Eso es una locura! Para darles una imagen, aquí hay 4 mililitros de fluido que pueden ver enfocados. Aquí tenemos 200 mililitros y 400 mililitros. Es un cambio increíble en la circulación de sangre por el músculo. Pero, ¿qué justifica estos cambios? Hablaremos de lo que llamamos 3 ajustes circulatorios que realiza el cuerpo para acomodar o aumentar el suministro de sangre. 1 es aumentar el gasto cardíaco. 2, veremos una vasoconstricción de las arterias periféricas. Y 3, similar al anterior, veremos una fuerte contracción de las paredes en muchas de las venas a lo largo del cuerpo. Explicaremos algunas similitudes y diferencias entre 2 y 3, pero comencemos con el 1. Aumentar el gasto cardíaco. El gasto cardíaco es la cantidad de sangre bombeada desde el corazón en un minuto. Y hay 2 factores que lo influyen. 1 es el ritmo cardíaco, el número de latidos por minuto. Y 2, el volumen sistólico. El volumen sistólico es la cantidad o volumen de sangre bombeada durante cada latido. Y ambas cosas aumentan en el ejercicio. La mayoría tenemos una buena idea de que cuando corremos o hacemos ejercicio, nuestro ritmo cardíaco subirá. Y durante el ejercicio intenso, podemos ver un ritmo cardíaco de casi 200 latidos por minuto. Seguro habrán oído de calcular el ritmo cardíaco máximo y hay una regla general de que es 220 menos tu edad. En teoría, alguien de 20 años tendría un máximo de alrededor de 200 latidos por minuto. Ahora, el volumen sistólico es el otro factor del que debemos hablar. El volumen de sangre que será bombeado del ventrículo izquierdo con cada latido. En el ventrículo izquierdo, la fuerza de contracción se duplica durante la actividad física, por lo que el volumen de sangre que se bombea en cada latido va a aumentar. Bien, déjenme darles algunos números. Hemos hablado de números en el video, pero creo que esto ayudará a reforzarlo aún más. El varón adulto, en promedio, un adulto saludable, tiene un gasto cardíaco de 5.6 litros de sangre por minuto en reposo. Una mujer de edad similar tendría unos 4.9 litros por minuto. Entonces estamos en el rango de 5 litros. Pero, al ejercitar, tomemos una persona que tiene un corazón que funcione normalmente, pero que no ejercite de manera consistente. Su corazón subiría a 13 a 15 litros por minuto durante el ejercicio. Este ya es un cambio bastante drástico, pero de nuevo, cuando hablamos de quienes se ejercitan regularmente, entrenando para maratones o atletas de élite, podemos ver un gasto cardíaco que sube hasta los 30, inclusive hasta los 40 por minuto. Estas son increíbles adaptaciones del corazón cuando lo desafiamos regularmente y lo ejercitamos con actividad consistente. Luego veremos las adaptaciones a largo plazo que ocurren con la actividad física consistente, porque aún nos falta cubrir el segundo y el tercer ajuste circulatorio. El segundo ajuste circulatorio es la vasoconstricción de las arterias periféricas. ¿Qué significa? Esas pequeñas arterias o arteriolas se estrecharán, por lo tanto, disminuyendo el suministro de sangre a los tejidos no musculares como los intestinos o, por ejemplo, la piel. ¿Por qué el cuerpo haría esto? Bueno, estamos tomando o derivando o prestando más sangre al tejido muscular que está ejercitando.
Si el objetivo es subir una montaña o correr, entonces no desviaremos más sangre a los intestinos para digerir o absorber la última comida. Por supuesto que las arteriolas que alimentan al músculo en sí, estas se mantendrán abiertas o vasodilatadas, y eso se controla a un nivel local dentro del mismísimo tejido muscular. Pero hay dos excepciones que debemos discutir al hablar de la vasoconstricción. Primero, el cerebro. No tiene sentido estrechar los vasos sanguíneos al cerebro. Esos seguirían abiertos porque el cerebro participa en coordinar las operaciones del músculo esquelético o, digamos, en tomar decisiones rápidas al practicar deportes. Segundo, el corazón. Las arterias coronarias son algo que no querrán estrechar. Querrán que esos vasos que llegan al músculo del corazón se mantengan abiertos para que el gasto cardíaco se mantenga en el nivel necesario. Sobre el ajuste circulatorio número 3, la contracción poderosa o fuerte de la pared muscular de las venas del cuerpo. Volvemos a esta idea de vasoconstricción y estarán pensando, bueno, esto es similar al ajuste número 2. Pero recuerden, las arterias y arteriolas llevan sangre del corazón, mientras que las vénulas y venas llevan sangre al corazón, por lo que tendremos otro resultado aquí. Echemos un vistazo a la disección del cadáver y volvamos a la vena femoral para ver el ejemplo. E imaginemos la sangre volviendo del corazón por esta vena, pero también imaginemos una fuerte contracción de la pared muscular de esta vena. Eso disminuiría la cantidad de sangre entrando en el sistema venoso y también forzaría la sangre a volver al corazón. Es decir, aumentaría el retorno venoso y por lo tanto más sangre iría hacia el corazón. Y debemos pensar en un concepto clave. La cantidad de sangre que es devuelta al corazón, esa misma cantidad deberá ser bombeada desde el corazón, porque la entrada y salida deben ser iguales en esta situación. No queremos tener un atasco o una reserva de sangre porque eso crearía un problema. Por suerte el corazón tiene un mecanismo por el cual cualquier cantidad de sangre que vuelva al corazón, esa misma cantidad automáticamente, casi por reflejo, se bombea fuera del corazón. A esto lo llamamos la ley de Frank Starling del corazón, que esencialmente dice que cuando una cantidad mayor de sangre vuelve al corazón, causará estiramiento en las paredes del corazón y el miocardio, o el músculo del corazón, responderá a esto contrayéndose con más fuerza para expulsar la cantidad extra de sangre que ingresa. Es decir, al tener mayor volumen de sangre, se estira y el músculo del corazón responde al contraerse con más fuerza. Y pueden ver que este ajuste circulatorio número 3 está muy vinculado con el primer ajuste que mencionamos del gasto cardíaco. Porque cuando mayor es el volumen de sangre que vuelve al corazón, este en reflejo se contrae para forzar el exceso de sangre y así es que se aumenta el gasto cardíaco. Hasta ahora hemos hablado de ajustes cardiovasculares que ocurren en el momento del ejercicio, pero también hemos aludido a las adaptaciones a largo plazo que ocurren en el corazón y otras estructuras cardiovasculares, en especial en personas entrenadas y atletas de élite. ¿Qué son estas adaptaciones y qué hace que un atleta pueda bombear 400 mililitros en 100 gramos de músculo como hablamos antes, o aumentar el gasto cardíaco a 30 o 40 litros por minuto? Bueno, gran parte de la respuesta está en el músculo del miocardio. Como sabemos, el miocardio conforma el 95% de la pared cardíaca y es esencialmente el músculo del corazón que realizará el bombeo. En atletas de élite, se han visto aumentos en la masa miocardíaca del 50 al 75%. Entonces, esto definitivamente se volverá más grueso y fuerte. Ahora, lo que debemos pensar aquí es que el miocardio o tejido muscular está compuesto por múltiples células del músculo cardíaco. Cuando un tejido se agranda o estira, debemos pensar, ¿lo hará aumentando el número de células o aumentando el tamaño de las células que ya tenemos? Una de las cosas interesantes es que el miocardio, o las células musculares que conforman el miocardio, no pueden dividirse o presentar algún tipo de mitosis. Y como una nota al margen, es por esto que les digo a mis estudiantes que un infarto es tan dañino, porque de todas las células que potencialmente mueren durante un infarto, ninguna puede ser reemplazada y típicamente solo queda tejido cicatricial. Eso nos deja con la otra opción para aumentar el tamaño del miocardio, y eso es aumentando el tamaño de las células que ya tenemos a través de la hipertrofia. Y una célula más grande es una célula más fuerte, entonces el miocardio se vigoriza y así puede contraerse con mayor fuerza. Entonces pensemos en esta idea o escenario y cómo funcionaría en el mundo real. Digamos que has empezado a entrenar para una maratón o media maratón y en las primeras etapas de entrenamiento llegas a cierto paso y te quedas en este paso constantemente. Y tu ritmo cardíaco es de 165 por minuto.
Y con el tiempo, cuando estás más en forma o tu miocardio se vuelve más grande y fuerte, a ese mismo paso, puede que tu ritmo cardíaco baje a solo 155 latidos por minuto. Porque cuando nuestro miocardio es más fuerte, eso aumenta el volumen sistólico. Cada latido es más eficiente y se bombea más sangre por latido. Es por eso que aquellos que entrenan tienden a ver un decrecimiento en su ritmo cardíaco en reposo, en vez de 60 latidos por minuto, para que su corazón pueda bombear cierta cantidad de sangre. Tal vez tenga 55 o 50 con un mejor estado físico y un corazón más eficiente o un miocardio más fuerte. La otra adaptación que veremos es un aumento en la microvascularización, es decir, el flujo sanguíneo al tejido muscular. Usemos este ejemplo del cuádriceps, y si nosotros fuésemos a acercarnos más y más a este tejido muscular, veríamos los pequeños vasos que llamamos los capilares. Y cuando uno ejercita, el número de capilares aumenta. Entonces incluso más sangre podrá penetrar el tejido muscular, resultando en más oxígeno. Podríamos hablar de las adaptaciones que ocurren en el tejido muscular mismo. Sin embargo, no creo que quieran ver un video de 40 minutos, así que hablaremos de adaptaciones musculares en otro video. Pero esperamos que hayan aprendido algo asombroso sobre el corazón y el sistema cardiovascular que no sabían antes. Y si tienen ganas, den me gusta, suscríbanse y recuerden dejar un comentario especialmente con la respuesta a la pregunta que hicimos en este video. Y nos vemos en la próxima.